Tengo frente a mí el libro Pobre Cuba, con signos de exclamación. Son las memorias de Alberto Müller. Alberto forma parte de la vida de quienes escuchamos radio, estamos en la prensa y de que nos interesamos por la causa cubana, siendo cubanos o no. El libro se llama Pobre Cuba por una frase de Jorge Luis Borges. Y está dedicado, en este caso me lo ha dedicado Alberto, y dice: permítame compartir contigo algo del dolor de Cuba. ¿Aún sigue doliendo, Alberto? Sí, duele siempre. Sí, Cuba duele siempre. Duele siempre porque el pueblo de Cuba está sufriendo. O sea, sufrimos con el pueblo de Cuba. ¿Te duele la Cuba de hoy? ¿No te duele por tu dolor solamente por lo vivido, sino por lo... Sí, lo vivido, claro, siempre quedan recuerdos, pero lo vivido, como uno ya hizo el proceso, al menos lo hice, ¿no? De perdonar a quienes me torturaron y me maltrataron, pues ahí resolví un gran problema. O sea, no tengo nada interior que me esté revolviendo, que me esté insinuando que tengo que hacer esto o lo otro contra nuestros enemigos, ¿no? Yo creo que al enemigo, siguiendo la máxima cristiana, no se le puede hacer lo que ellos nos hacen a nosotros. Me opondría siempre a cualquier tortura o maltrato. Me parece una cosa tan baja, tan sucia. Sí, seguir jugando el juego que no te gustó que jugaran contigo. Claro. ¿Qué recuerdas de tu infancia? La mencionas bastante, al menos en la primera parte del libro, tus días en el barrio del Cerro, y mi interés es ver cómo van haciendo este espíritu fuerte, libre, que luego se anima a hacer todo lo que ha hecho en su vida. Sí, yo diría la educación. Mis padres eran... vivir en un matrimonio estable te da mucha fuerza, mucha seguridad. En aquella época en mi casa, yo lo cuento en el libro, la puerta de en mi casa había una consulta, porque mi abuelo era médico y mi padre era médico. Y a las 8 de la mañana la puerta de la casa estaba abierta. Y se mantenía abierta con un pestillito, los que iban entraban y se sentaban en la sala. Esto en La Habana, ¿no? Eso en el Cerro, sí, una parte de La Habana. Y cuando venían los vendedores, el hielero, en aquella época se cocinaba con carbón, el carbonero, el hielero, el frutero, el panadero, o sea, pues entraban en la casa y sabían el caminito. Y yo no recuerdo en mis 20 años, hasta que viví en el Cerro, un incidente de robo, alguien que entrara y se quisiera llevar algo. O sea que era un barrio obviamente seguro. El tener una consulta en la casa también le daba cierta seguridad, en fin. Pero mis recuerdos de la niñez son muy constructivos, son muy positivos. Mi madre era muy religiosa, se ocupaba mucho de los pobres, de ahí viene un poco mi inclinación, mi tendencia a seguirla. Claro. Mi padre era un hombre muy bonachón, un buen profesional, también muy generoso. Nos insistía mucho en ayudar a los ciegos a cruzar la calle, a los pobres que nos pedían algo, en fin. Me crié en ese ambiente. Entonces ese ambiente, en cierto sentido, es un ambiente sano, un ambiente de humanidad, de ayudar a quien necesita. Y en eso he estado toda mi vida, ¿no? Al marén, o paralelamente a la política, ¿no? Que me tocó por salir a defender la libertad de Claro, Cuba. bueno, y ahí vamos. Tú hiciste activismo de muy joven, entiendo que participaste de las huelgas estudiantiles, y allí aparece ya la figura de Fidel, al que tú reconoces como alguien que no querías para tu país. Sí, Fidel es mayor que yo, pero yo sí recuerdo, Fidel, por ejemplo, cuando llega a la universidad, Fidel pasa por la universidad como un gran fracasado. Ese es uno de los grandes complejos de Fidel Castro. A ver. Fidel Castro hizo varios intentos de política en la universidad y nunca salió elegido. Entonces, de ahí inclusive Fidel, yo no estaba en la universidad entonces, o sea, todo esto lo cuento por referencia, tenía grandes amigos, e inclusive compañeros de Fidel, como el doctor José Ignacio Rasco, Mestre, en fin, Ramón Mestre, personas que después nos conocimos y topamos y caminamos juntos, y la historia de Fidel en la universidad es una historia muy negativa, muy traumática. Cuando Fidel se da cuenta que la gente no simpatiza con él, asume el ganterismo universitario y está involucrado en dos muertes de estudiantes universitarios, de un estudiante y de un guardia de seguridad. Inclusive está en la causa de esos asesinatos. Y ahí aparecen las primeras discrepancias contigo. No hay ninguna discrepancia. Ahí aparece el criterio que teníamos de un Fidel Castro como un gánster universitario. Okay. O sea, después nos sorprende el Fidel. Antes de asomar al poder, ustedes lo tenían claro. Mucho antes. Estamos hablando cuando yo era niño, ¿no? 12 años. Y después llega la dictadura de Batista
En el año 52 ya yo tengo 13 o 14 años, y mi hermano mayor se vincula por delante de mí, ¿no? Se vincula al directorio de José Antonio Echevarría, un hombre que es el líder del universitario de Cuba de esa época, y se convierte en nuestra figura a seguir, ¿no? Políticamente. Entonces, bueno, la dictadura de Batista nos obligó, por lo menos a mí, a comenzar lo que fue después una vida como revolucionario, como demócrata, como defensor de la libertad. Y después llegó Fidel, y Fidel fue la sorpresa, ¿no? Nos llamó la atención que Fidel haya logrado superar el gangsterismo universitario y llega al poder en el 59, pero obviamente con muy poco tiempo nos dimos cuenta que el gángster seguía presente, ¿no? Y entregó la revolución a los comunistas, una revolución que inclusive, yo lo digo mucho en las entrevistas, la revolución cubana tiene 3 pactos que se firman, uno en México con José Antonio Echevarría y Fran País, otro en la Sierra Maestra con Felipe Paso y Raúl Chivas, y el que se firma en Caracas. En los 3 pactos, Fidel, a nombre del 26 de julio, firma de volver con la Constitución de 40, con elecciones en 18 meses, con la libertad de prensa, y todo eso lo traiciona, y lo traiciona muy rápido. Lo traiciona muy rápido porque aparentemente venía ya comprometido con los soviets, con los rusos y con los comunistas. Háblanos de eso, de cómo en este momento que Rusia ha vuelto otra vez a ocupar titulares justamente por lo que está ocurriendo, cómo, en qué momento empiezan a identificar que Cuba empezaba a abrirse a, no sé si a la ideología solamente, sino también al dinero ruso. ¿En qué momento Rusia empieza a ser tan importante para los Bueno, nosotros descubrimos, curiosamente, tendríamos 20 años, pero ya éramos periodistas universitarios, ya teníamos cierto papel dirigencial a pesar de la edad, ¿no? Comenzábamos en la universidad y a nosotros nos extrañó mucho, y yo lo cuento en el libro, cuando Fidel Castro, después que triunfa la revolución en el año 59, hubo una gran polémica en Cuba, nacional, de si la revolución tomaba el giro comunista o no. Entonces, obviamente, la mayoría de los revolucionarios no eran comunistas, pero Fidel tenía el grupito de él, con Raúl Castro, su hermano, con Che Guevara, que sí tenían toda una tendencia a una formación marxista. Cuando Fidel Castro triunfa, a finales del año 59, invita a Anastas Mikoyan a Cuba. A nosotros nos llama mucho la atención porque Anastas Mikoyan era el primer secretario de los rusos, de la República Soviética, o sea, el segundo después de Khrushchev. Invita a Cuba a Mikoyan, y nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué en lugar de Mikoyan no invitan a De Gaulle, no invitan a Eisenhower, no invitan a Figueres? O sea, ¿por qué no invitan a un dirigente demócrata, a un filósofo, a un escritor? Nos invitan a Mikoyan. Esa fue una señal muy clara para nosotros, y ahí nosotros organizamos una organización que yo lo cuento en mi libro de memoria, sobre protestar. La primera protesta que se da en Cuba es esa, por la visita de Mikoyan en febrero 5 de 1960. ¿Y las primeras consecuencias de este tipo de expresiones que ustedes tenían, cuáles fueron? Bueno, estuvimos presos un día, mejor dicho, 24 horas. Nos coge presos, nos entrevista, pero en aquella época todavía en Cuba había prensa, había instituciones. Claro. O sea, la revolución conocía, estaba medida. La revolución todavía no tenía el control absoluto de las instituciones y de la prensa. Entonces, por ejemplo, la revista Life puso en portada la manifestación de Mikoyan, de los estudiantes contra Mikoyan. Eso, por una parte, nos ayudó, pero por otra parte nos lanzó a una posición muy peligrosa contra un régimen comunista, ¿no? Que además venía con toda una intención estalinista, traía todo para acabar con Cuba, y así fue. O sea, empezaron. Entiendo que en el 60 es la primera vez que te vas, que el primer exilio, ¿no? En el 60, sí, cuando nosotros después de Mikoyan, nos botan de la universidad. Digo no porque fuimos 3 o 4 compañeros que fueron expulsados de la universidad. Y entonces ahí nosotros nos venimos a Miami. Y en Miami nos reunimos todos los estudiantes de todos los grupos y creamos una organización siguiendo la tradición cubana del Directorio Revolucionario Estudiantil. Se crea el directorio en Miami, pero uno de los primeros acuerdos del directorio era que había que regresar a Cuba. Y como a mí me nombran secretario general, la máxima autoridad
obviamente el primero que regresé a Cuba fui yo. Claro. Cumpliendo un poco con la ética de grupo, ¿no? La ética. Y yo regreso a Cuba ya clandestino para la lucha frontal contra el régimen en noviembre del 60. O sea, estuve unos meses aquí. Y todo fue actividad conspirativa, actividad de prepararnos para la clandestinidad. La clandestinidad fue una experiencia para mí única, muy complicada la clandestinidad, porque es la vida oculta, la vida que no puedes estar enseñándote por gusto, sales a hechos muy puntuales, entrevistas, o moverte para otra provincia donde tenías una reunión, o irte para la provincia de Oriente porque tienes que alzarte, porque preparamos paralelamente un alzamiento, ¿no? O sea, bueno, todo esto pues se cuenta en el libro. Los libros de memoria tienen, cuando son libros de historia y cuando son libros donde está implícitas dictaduras y problemas, son libros muy tristes, ¿no? Son libros que tienes que transitar por momentos que a veces quisiera dejarlos en el pasado, ¿no? Y no puedes. O sea, el libro de memoria te obliga a repasarlos, a volverlos a vivir y por supuesto a contarlos, ¿no? ¿Por qué lo escribiste? ¿Por qué ahora? Mira, yo creo que la edad, ya yo soy un hombre mayor, ya yo soy un hombre de 82 años, ¿no? Estoy bien, gracias a Dios. Muy bien. Pero las memorias generalmente, bueno, uno se le ocurre escribirlas porque se da cuenta que te queda menos tiempo de vida. Es la ley biológica de la vida, ¿no? Entonces es un poco dejar escrito una cosa que yo pienso mucho todos los días, y de los jefes o organizadores de las 4 o 5 organizaciones que confrontamos a Fidel Castro, el único que queda con vida soy yo. Yo medito mucho en eso. Claro, yo era el más joven, porque nosotros éramos el grupo estudiantil, pero bueno, los grupos como el de Manolo Ray, el David Salvador, los obreros, Artime, el MRR, José Ignacio Rasco, la Democracia Cristiana, los 4 o 5 grupos fuertes, la dirigencia todos se ha ido, o sea, su vida se agotó, se acabó, y me quedo yo. De ese grupo quedo yo, y quiero terminar con mucha tranquilidad espiritual, y quiero terminar dedicándole mi último minuto de vida a Cuba. ¿Tienes interés de que alguien particularmente lo lea? ¿Te gustaría que alguien supiera tu historia? ¿Alguien que, no sé, alguien que ha pasado por tu vida, o alguien específico, o algún, no sé, la juventud? ¿Alguien? Sí, los más jóvenes. Yo creo que los más jóvenes serían los más indicados a leer este libro. El libro se ha movido bien, se ha vendido. El libro salió hace como 2 meses y lo vamos a presentar el mes que viene, en abril 27, en el Big Five de la calle 92. Así que, y ahí vamos. Y pienso ir a España a presentarlo a la Feria de Madrid, finales de mayo, principios de junio. Entonces, nada, los escritores estamos un poco atados a lo que hacemos, ¿no? Y la obra literaria, pues, pienso ir a España. Pienso llevar con este libro a España mi libro sobre Che, por qué Fidel abandonó al Che, que es un libro que ha tenido mucha buena crítica, que inclusive se ha vendido muy bien. Estamos trabajando en este momento en preparar el libro de Pobre Cuba, que es un libro, para mí es un libro interesante, un libro muy doloroso, pero un libro que deja una historia que es importante conocer. Sí, y nos ayuda a entender quienes no somos cubanos o no hemos pasado, aunque fuéramos cubanos, esa etapa, nos permite entender ese dolor. Los dolores que no son entendidos no pueden ser redimidos. Uno se queda en el enojo o en la emocionalidad del dolor. Y tú has tenido las ganas, sobre todo, de poder darnos detalles y contar, por ejemplo, y tengo aquí una lista de momentos dolorosos del libro: los simulacros de fusilamiento, los 34 días de celda con otras personas condenadas a muerte, la zanja de excrementos que varias veces te has mencionado, las cámaras frías en Villa Marista. Es decir, la pasaste. Sí, yo recuerdo el primer día de prisión fue un simulacro de fusilamiento. Y bueno, me despedí, ¿no? Es decir, tú estabas en un lugar donde quizás tú eras el próximo sin saber que no iba a serlo, pero... No, nos pasan cuando fracasa el alzamiento en la Sierra Maestra y caemos presos. La primera noche nos reunieron a todos en un campamento en las montañas, el campamento de las Mercedes.
Y nada, pues sacaron a 3 compañeros y lo fusilaron. También fue un simulacro, pero pensábamos que lo habían fusilado. Y el 4 que sacan es a mí. Y bueno, pues obviamente me preparé para morir, ¿no? No había otra alternativa. Y como yo soy un hombre de fe, para mí tampoco la muerte es lo último. O sea, la muerte es parte de pasar a un tránsito espiritual. Y como creo en eso, bueno, me preparé. No quería morir, la verdad. Tenía 21 años. O sea, lo que menos pasaba por mi mente era morir, sino bueno, ser un hombre de servicio, servir a Cuba en lo que yo más podía servirla, en fin. Lamentablemente, bueno, pues me sacaron, me amenazaron, apunten y no dispararon. O sea, realmente todavía me gustaría sentir los disparos, no porque quiera morir, sino por la experiencia. Yo recuerdo que yo decía, cuando sienta los golpes en mi pecho es que ya dispararon y me voy. Y yo esperaba el impacto. Esos impactos, pues cuestión de segundos, lo que estoy contando. Sí, pero segundos potentes, porque son segundos que duran mucho tiempo ¿no? Y entonces, y en ese momento, bueno, pensando en mis padres, en mis amigos, en mis amigas, o sea, todos pasaban por mi mente en cuestión de segundos, ¿no? Mientras tanto, esperando el impacto en el pecho. Y el impacto nunca llegó. Entonces, a veces sueño con eso, déjame decirte, pero lo miro como algo positivo. O sea, realmente las torturas, porque esto es una tortura psicológica, baja también. Al final de la jornada, cuando yo salí de la prisión de mis 15 años, me di cuenta que era un hombre distinto. Era un hombre mucho más maduro, un hombre más preparado para luchar, un hombre más fuerte en mis creencias de perdonar, un hombre que podía servir a Cuba mejor que cuando empecé, ¿no? O sea, la prisión me sirvió. O sea, la prisión fue una enseñanza moral de un valor incalculable. Entre otras cosas, pienso yo, por mi fe, ¿no? O sea, tú te entregas, pero también recibes recompensa, ¿no? Dios te recompensa. Yo por lo menos he recibido esa recompensa, la verdad. Yo siempre insisto cuando hablamos de Latinoamérica, especialmente, no sé, Venezuela, Cuba, Nicaragua, o los países que están complicados y comprometidos, que siempre tenemos que diferenciar a los ciudadanos de los regímenes, porque los gobiernos son los gobiernos, pero no son el país. El país es mucho más grande que eso, ¿no? Y esta es una diferencia que ustedes pueden marcar a partir de lo que hacen. Ustedes están defendiendo ese país que queda enterrado por estas dictaduras. Más allá del régimen y todo lo que ocurrió con lo que has vivido tú, ¿qué es Cuba? ¿Qué es Cuba para ti, más allá de esta experiencia que es la tortura por un régimen, por un gobierno? ¿Qué es Cuba? En esencia, ¿qué es Cuba para ti? Sí, mira, Cuba es un país muy sufrido, pero un país muy trabajador y muy bondadoso. Uh-huh. Quiero mucho a Cuba, inclusive lo he dicho, me encantaría morir en Cuba, no morir en el exilio, pero bueno, eso no depende de mí. Uh-huh. Pero yo veo a Cuba como un gran país por su pueblo. O sea, el pueblo de Cuba es un pueblo muy trabajador, es un pueblo que lamentablemente cayó en el engaño del comunismo. El comunismo es muy engañoso, muy cruel, pero muy engañoso. O sea, trata de comprarte. Sí, enreda con poesía, ¿no? Y enreda con una poesía muy fea, pero te enredas, lamentablemente o por suerte. Bueno, lamentablemente esto te hace sufrir, pero después ha venido una reacción. En estos momentos hoy Cuba, por suerte, la mayoría del pueblo de Cuba está pidiendo libertad. Lo demostraron las demostraciones del 11 de julio. Uh-huh. Y pienso que el régimen cubano tarde o temprano desaparecerá, como desapareció el comunismo cuando el muro de Berlín, como desapareció el comunismo en toda Europa del Este. O sea, yo confío mucho en el ser humano. Lamentablemente pasan momentos como está pasando Ucrania ahora, que son momentos terribles, ¿no? O sea, como el mundo no se da cuenta lo que están aplastando y asesinando a un pueblo que no ha cometido ningún pecado, un pueblo que no ha cometido ningún delito. Pero bueno, esa es la historia. La historia a veces es muy contradictoria y a veces es muy rara. La historia es muy rara y muy misteriosa, ¿no? Un poco como es el ser humano. Hay que esperar a veces el tiempo que revele lo que uno no pudo entender y claro. Después hace sentido. ¿Y dónde encuentras o dónde encontraste tú la esperanza? A veces nos pasan cosas en nuestra vida y uno pierde la esperanza por una cosa que te pasa. A ti te pasaron muchas.
dando lo mejor, encontraste esto, ¿no? Que a nivel humano es lo peor. La cárcel. ¿Dónde encontrabas la esperanza y dónde la sostienes? Porque te escucho con esperanza y todos queremos tener la esperanza, pero tú la has nutrido, la has trabajado. ¿Cómo se consigue? Sí, mira, la fe. La fe. Yo tengo mucha fe en Dios, tengo mucha fe en la Virgen. Entonces, cuando tú tienes una conexión por encima de la maldad, no hay forma que te destruyan. No hay forma. Y esa conexión es la fe. O sea, por supuesto, respeto mucho al que crea en otro Dios, en Alá, porque también es lo mismo. O sea, es una fuerza superior que te permite la posición esperanzadora, positiva de triunfar ante toda la inquinidad. Ante lo adverso. Te das cuenta, todo lo adverso, todo lo negativo. Entonces, bueno, yo he tenido esa posibilidad y lo digo con mucha tranquilidad. Realmente no, ya eso en un momento fue una disyuntiva, ¿no? Cuando uno es joven, pero ya cuando van pasando los años, que ya tú maduras, esa fe, yo tengo una fe muy grande y la sigo teniendo y eso me permite. Yo veo algunas personas que me dicen, no, yo no puedo dormir. Yo siempre duermo feliz. Y duermo bien, jamás me he desvelado. Entonces, y pienso que es por eso, claro. Hay desvelo de un problema psicológico. Claro, de lo cotidiano, pero todas estas tragedias no han tenido el poder de quitarte tu sueño o quitarte tu felicidad. Sí, hoy, al menos. Yo recuerdo cuando yo conozco a Jorge Luis Borges en Caracas. Cuando Jorge Luis Borges va... Eso quería, la pregunta era, ¿conociste a Borges? Sí, lo conocí personalmente, hablamos como 15 minutos. Monte Ávila, la gran editorial venezolana, hace una comisión para recibir a Borges, que llegaba a Venezuela porque quería ver una coleada de toros. Tú sabes lo que es una coleada de toros, que cogen el toro en el campo. por el rabo, quién lo hace más rápido. Y curiosamente Borges, que ya era ciego, pidió que lo llevaran a Caracas a ver una coleada de toros. Entonces Monte Ávila, yo acababa de llegar a Venezuela, escritor, después de 15 años de prisión, me invita, el director de Monte Ávila me invita a la comisión que va a acompañar a Jorge Luis Borges a la coleada de toros. A mí no se me olvida que cuando llega Jorge Luis al grupo, bueno, me presenta, mire, el que era escritor cubano, Alberto Müller, y empezamos a hablar de Cuba. Me preguntó, inclusive me dio algunos consejos literarios. Y ahí fue su expresión de pobre Cuba. Y entonces cuando yo le cuento la experiencia de Cuba, con esa mirada de él, que miraba por el amor que le tiene al ser humano, no porque mirara, no porque veía. Sí. Y me dijo, pobre Cuba, me lo dijo. Todavía me parece tenerlo frente. Mira, y él que elegía cada palabra, qué contundencia, qué síntesis, pobre Cuba. Y se me quedó la frase, ¿no? Y cuando empecé las memorias, que me empezaron a venir títulos a la cabeza. Y me acuerdo que le dije a Salvá, este es el título. A la editora al principio no le gustó tanto, porque además la frase dice poco. Y a su vez dice mucho. Y a su vez dice mucho por quien la dijo también. Claro. El hecho que Jorge Luis Borges me lo haya dicho a mí. Me dijo, pobre Cuba, cuando yo le conté algunas cosas que él me preguntó. Y ahí sale el título de este libro y por supuesto me alegra mucho que él esté involucrado. Era un hombre superior, un hombre de una humanidad infinita, ¿no? Sí, cuando ves su obra, yo he leído casi toda la obra de Borges y conocí inclusive la familia de él en Buenos Aires cuando fui a presentar mi libro El Che en la Feria de Buenos Aires en el 2015, que fue una experiencia interesante también. Y ahora pienso ir a España a presentar Pobre Cuba. Y el libro Che lo llevo porque es un libro de empuje, es un libro, yo sé que es polémico, pero es la tesis de cómo Fidel Castro, que era un hombre sin principios, además un hombre de un odio intrínseco a todo, cómo abandona al Che. O sea, el Che muere abandonado por Fidel Castro. Esa es mi investigación, una investigación que me demoró 5 años de investigar y hablar y todo sale del diario del Che. Cuando tú te lees el diario del Che, el Che repite todos los meses, hacía resúmenes mensuales. Hemos perdido contacto con Manila. Mes de febrero o enero. Febrero, seguimos sin contacto con Manila. No aparece contacto con Manila. Manila, Fidel Castro. Manila era Fidel Castro. ¿Y cómo encuentras tú ese en el diario? Okay. En el diario. No, pero la asociación de Fidel con... Bueno, porque con el Che
hay un personaje que se llama el médico, Tabito, Octavio de la Concepción y de la Pedraja, gran amigo mío. Éramos grandes amigos en la agrupación católica, y igual que nosotros, bueno, conspiramos durante la revolución contra Batista, pero él, el Che lo convenció y se hizo de la tropa del Che. Y después cuando el Che se va al Congo, se lo lleva. Que fue todo un fracaso. El Che no triunfó en ninguna de sus guerrillas. Fracasó en Salta, Argentina, fracasó en el Congo. A Salta él no fue, mandó a su gente de confianza. Al Congo va y a Bolivia va. ¿Por qué se va el Che de Cuba? Es una pregunta que en el libro se explica, tanto en el libro del Che, en mi memoria lo explico también. O sea, el Che se va de Cuba porque el Che no era soviético, el Che era pro-chino. Y entonces, en fin. Pero perdió bueno, su lugar. Cuando recién hablabas, te emocionabas. ¿Qué te emociona? no, el recordar gente tan linda. Ajá. La humanidad, ¿verdad? Claro. Sí. Borges es un gran personaje. Borges es un personaje. Bueno, un universo completo en una sola persona. Sí, un personaje que el mundo debe agradecerle a Borges su obra permanentemente, porque la obra de Borges lo dice todo. Alberto, tu camino ha sido el periodismo, ha sido como el eje que ha trazado la forma de poder encontrar tu servicio al mundo. Ahí empecé. Y ahí estás. Y ahí nosotros hicimos un periódico universitario en la Universidad de La Habana. La Universidad de La Habana era un centro muy pujante, muy dinámico, lleno de contradicciones, lleno de gente de todos los pensamientos. Y en la Universidad de La Habana, mi editor, que es uno de los editores cubanos más conocidos, Juan Manuel Salvat, y yo decidimos hacer un periódico. Y se llamó Trinchera, que es una frase de Martí. Trincheras de piedras valen más que trincheras de ideas. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Y resulta que ese periódico fue un éxito en la Universidad de La Habana, en el año 59. Cuando el periódico oficial de la FEU apenas vendía, Trincheras salía y se agotaba su... Claro, era un periódico que hacía periodismo y criticaba las cosas de la revolución que nos parecían malas, en fin. Y nada, fue una experiencia, y ahí me ata el periodismo. Ahí realmente, después estudié periodismo en Cuba, igual que estudié Derecho, no me pude graduar por la confrontación, pero el periodismo para mí es una pasión. Y aquí ejerciste la enseñanza, ¿no? La docencia. Y di clases de periodismo en UM, en el centro de QX Center, durante unos años. Y yo se lo decía a mis alumnos el primer día de clase: el periodismo es como una especie de luna de miel que no termina. O sea, cuando el periodismo te ata, o te llama, o te atrae, vas a ser periodista siempre. Allí va mi pregunta. ¿Ese periodismo es el que tenemos en estos días, o hay personas ejerciendo algo similar al periodismo, pero esa fibra del periodista se está perdiendo? Sí, esa fibra del periodismo se pierde, o se va perdiendo, o se ha perdido algo por la pasión política. Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, se hace un periodismo muy militante, muy político, que ese no es el periodismo que yo aprendí, ni creo que sea el periodismo que le conviene al futuro, ni a las redes sociales. O sea, el periodismo tiene que tener balance, tiene que tener objetividad, el periodismo tiene que ser muy transparente, muy limpio. Entonces, cuando tú haces un periodismo atado a una política, o a un dirigente, o a un partido, no es que eso sea malo. Cualquier periodista puede tener... De otra forma, sí. Puede tener filiación y simpatías, ¿no? Pero no deben llevarse al periodismo. ¿No? El periodismo debe ser siempre muy balanceado. O sea, debe ser siempre muy balanceado y evitar. O sea, el periodismo debe evitar siempre el cruce con la política. O sea, ¿qué quiero decir con el cruce con la política? Identificarse con la política. No, informa a la política, pero no te identifiques con ella. Eso por lo menos sería mi recomendación en el periodismo actual, pero creo que hay que trabajar muy duro en el futuro, porque ahora entran las redes sociales. Las redes sociales están dominando la información, y en las redes sociales cualquiera puede usar el canal y meter una mentira, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo monumental, pero hay que hacerlo en las universidades, en los centros de estudio, a los efectos que el que estudie periodismo se dé cuenta que si no haces balance, no haces objetividad,
y no te afilias, vas a ser un mejor periodista. Claro, claro. Vaya, tan simple como eso, ¿no? ¿Qué es lo que deseas para tus próximos años? ¿Estás en plena actividad? ¿Estás ejerciendo el periodismo? ¿Estás muy claro en lo que no debe ser, cosa que es una claridad que pocas veces se alcanza en la vida? No es bueno saber lo que uno quiere, sino lo que no quiere, lo que ya no es. ¿Cómo deseas tus próximos años? ¿Qué sigue? Porque no te veo descansando de la forma que la gente descansa, que es retirándose. No, es nada, es nada. Mi esposa me dice cada rato, ¿cuándo te retiras? Entonces, no, mientras yo tenga la mente como la tengo, bueno, sí. Yo tengo una mente, la memoria bien, físicamente bien, el razonamiento no es un razonamiento de un anciano. Entonces, a pesar de que ya lo soy por la edad y por los nietos, ¿no? Pero mientras yo tenga además, todavía juego tenis. Con 82 años, o sea, me gusta la actividad física, yo camino casi todos los días 1 o 2 millas, y si no juego tenis camino un poco más, o sea que físicamente estoy bien. Si estoy físicamente bien, si estoy espiritualmente bien, y por supuesto me gusta lo que hago, y mi país todavía necesita esfuerzos, no hay espacio para mi retiro, la verdad. Voy a cambiar la pregunta. En vez de preguntarte a ti, debería preguntarnos a nosotros qué mundo le dejamos a Alberto Müller. Porque nosotros pasaremos, pero tú seguirás de muchas maneras haciendo lo que haces. No, pero algún día, vaya, yo pienso mucho en eso. Yo medito mucho. Cuando era niño, meditaba mucho con las nubes. Miraba al cielo y si tú ves la última página del libro, ahí verás a Alberto Müller mirando al cielo, que era un recuerdo que tengo yo de mi juventud, de mis primeros años, reflexionando. Es cierto. Reflexionando con tu esposa. Con algo más allá de mis posibilidades. O sea, el mundo que yo no alcanzo, pero que yo he querido espiritualmente, que yo he concebido espiritualmente, ese mundo sigue siendo mío. O sea, yo me siento parte de ese mundo y hacia ese mundo yo sé que voy a ir. O sea, eterno no soy. Estoy consciente de que llegará un día que la salud se debilite y me vaya. Pero bueno, para ese día tendré otra felicidad diferente. Mientras no me llegue ese momento, pues mi esfuerzo completo es para Cuba. De entrega completa. Alberto, no sé si... a ver, no me cuesta encontrar palabras, me cuesta contigo. Porque por un lado veo tu sensibilidad, veo tu nobleza, tu entereza, tu ética en el trabajo, que son cosas que en estos días quisiéramos encontrar más. Y cuando andamos a veces buscando maestros o alguien a quien mirar, pues te miramos. Bueno, esa es mi fe. Esa es la fe que tengo en la vida. Fe al ser humano, déjame decirte. Cuando tú tienes fe en Dios, el ser humano es la creación de Dios. Yo tengo mucha fe en el ser humano. A ti te conocí recientemente, hace 1 o 2 años. Nada, sí, menos. Y tengo fe en Medión, y tengo fe cuando me entrevista Agustín. Y a veces constantemente inclusive me llaman de otros países para entrevistarme. En fin, han utilizado mi libro en documentales. Pero nada, tengo mucha fe en Dios, fe en la Virgen. Para mí la Virgen es como un personaje único. Nos debemos otra conversación sobre tu fe, porque hay mucho que nos puedes enseñar todavía. Pobre Cuba, mis memorias, Ediciones Universal. ¿Vas a estar qué día? Se va a presentar en el Big Five Club el 27 de abril, miércoles a las 6:30. Ok, ¿y esta información da vueltas por...? Esa información ya debe estar por los canales y me han pedido otras presentaciones. Es posible que hagamos otra presentación. También tengo planeado ir a España a la Feria del Libro de Madrid en el mes de mayo. Ajá. A presentar el libro. Así que nada, sigo con mi esfuerzo y vivo. El esfuerzo siempre tiene que ser vivo y con fe, con mucha fe en Dios y con mucha fe en la Virgen. Y de momento el libro, entiendo que muchas personas dicen no tengo tiempo de leer. Cómprenlo para cuando tengan tiempo, porque es un libro que debe estar en las casas, especialmente si son cubanos y especialmente si tienen hijos adolescentes o jóvenes. Sí. ¿No? Siempre hay tiempo. A veces el tiempo se esconde como la bondad y la verdad. Pero hay que saberlo encontrar. Pero aparece. Alberto, muchas gracias. Gracias a ti por esta entrevista.